Expediente Cuevas. Hola, ¿qué tal? Pues, ¿cómo estáis? Yo os felicité el año hace unos días cuando ponía a vuestra disposición un documento que yo creo que es muy interesante. Era la última vez que el contactado ufológico español Luis José Grífol subía a su montaña de Montserrat. Un contenido que ha sido muy bien recibido. A algún otro pues no le ha parecido especialmente bien que ponga a vuestra disposición este contenido justo tras el fallecimiento de este hombre. Bueno, esto evidentemente va a gustos, ¿no? Yo creo que la mejor forma de homenajear a alguien, más allá de que yo pueda decir o dejar de decir cosas sobre esa persona, es escuchando a esa persona, ¿no? Pero bueno, obviamente, ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos. Y en ese vídeo, yo os adelantaba que tenía intención de cerrar el año contando una historia de fantasmas. Una historia que salía publicada en el último número de la revista Más Allá, en la que, bueno, pues junto a mi compañera Leire Gomara, una compañera que va a dar mucho que hablar. Apuntaos este nombre porque es tremendamente buena. Pues publicábamos esta historia, una historia muy chula que está teniendo lugar desde hace algunos años en un edificio oficial. Aquí veis algunas fotos del interior. Pero bueno, para echarle un vistazo a toda la historia en condiciones, os recomiendo que echéis un vistazo, valga la redundancia, al último número de la revista Más Allá, que dirige el amigo Antonio Luis Moyano. Dirige y en gran parte escribe en la propia revista. Bueno, me gustaría mucho traeros esta historia desde un punto de vista reporteril, es decir, con los audios de los protagonistas. Lo que pasa es que esos audios existen, se nos permitió grabarles, pero no emitir dicho audio. Solamente se nos permitió grabarles para transcribir lo que habían contado. Con lo cual, no voy a poder poneros esos audios, que es lo que me gustaría hacer. Cuando yo cuento este tipo de historias, creo que la importancia capital no está en lo que mi compañera Leire o yo podamos contar sobre el tema, sino en lo que pueden contar directamente sus protagonistas. Y lo vamos a hacer a través de mi voz. Voy a leeros, y además literalmente, pido disculpas de antemano, pero creo que es mejor leeros lo que ellos dicen que pasa para no añadir ni quitar absolutamente nada, para ser muy fiel al testimonio, a los testimonios de lo que sucede aparentemente en este lugar. Un lugar muy conocido en la capital bilbaína, que responde al nombre de la Santa y Real Casa de la Misericordia de Bilbao, un lugar que tiene mucha historia, se construye en 1774, empieza a funcionar ya como hospicio para personas, digamos, en desventaja social, principalmente niños y ancianos. Era una entidad religiosa y que tiene 2 siglos y medio de historia. Bueno, ¿y qué sucede aquí? Pues en este edificio oficial, insisto, esto que voy a contar ahora, se puede considerar, con el permiso de lo que contábamos en Más Allá, a nivel de vídeo, a nivel audiovisual, una primicia. No se conocía esta historia. Gracias a los rumores y algunas informaciones que fue cosechando mi compañera Leire Gomara, suyo es el mérito, me habló de este tema y, bueno, no me lo pensé 2 veces, me fui para allá, viajamos a Bilbao y nos entrevistamos directamente con las personas que dicen lo que aparentemente sucede en este lugar. ¿Y qué sucede en este lugar? Sombras, presuntos niños fantasma, puertas que se abren y se cierran, ruidos que no tienen aparentemente explicación. Bueno, estos y otros son los fenómenos aparentemente inexplicados que están teniendo lugar desde hace algún tiempo en este lugar, ¿no? Un lugar que contiene muchos secretos que vamos a contaros en los próximos minutos. Y que ya os lo digo
pueden, para según qué público, no para todos vosotros, poner un poco los pelos de punta. Así que si queréis ver este vídeo a la luz del día, tampoco os voy a culpar. Porque algunas de las historias que aparentemente suceden, según lo que nos cuentan, insisto, los protas, tienen mucha miga. Bueno, comenzamos. Comenzamos dando paso a Alejandra, que es el nombre ficticio, ¿vale? De una persona que, bueno, pues trabajó en este lugar como auxiliar de enfermería. Y hoy en día es una residencia geriátrica, esto no lo he dicho, tuvo varios vaivenes, pero durante 2 décadas, más o menos, un poquito más, esta persona ha estado trabajando en este lugar, ¿no? Nos reunimos con ella en el Hotel NH de Bilbao y, bueno, lo que nos contaba es lo siguiente, ¿vale? Todas las noches, a eso de las 2 de la madrugada, se oía arrastrar una silla en la planta baja, la planta 0. Ahora ya no. Hace años, en esa planta solo había 2 personas, que eran ancianos de la residencia y podían levantarse de la cama. Pero tú llegabas y veías que estaban todo el mundo durmiendo. Bueno, según Alejandra, en la 3ª planta había una señora que no podía dormir, una de las pacientes, ¿no? Porque esta señora decía que veía a un niño rubio. Un niño rubito con pantalón corto que le perturbaba la noche, ¿no? Un niño rubito que obviamente no tenía ningún sentido que estuviera allí, no era el hijo de ninguno de los residentes ni el hijo de ninguno de los trabajadores. Pero esta niña decía que veía a este niño. Otra señora vio lo mismo. O sea, ya no estamos hablando de que puede haber una aparente alucinación, que podría ser, sino que ya son 2 personas, 2 señoras que ven exactamente lo mismo. Curiosamente, en esa zona donde estaban, de hecho, las cunas de los bebés, antiguamente cuando esto era un orfanato, que también llegó a ser un orfanato. Pero eso no es todo. Según Alejandra, en la 1ª planta hay un pasillo muy largo. En un lado del mismo, varias compañeras vimos pasar una sombra y fuimos a ver si era alguna anciana que se había levantado de la cama. Hay que decir que en ese lugar había 3 habitaciones y solo podría haberse levantado una señora, ya que las demás necesitaban ayuda para poder hacerlo, ¿no? Eran personas, muchas impedidas físicamente, con lo cual no era fácil, digamos, que estas personas se levantasen por su propio pie, la mayoría de los residentes. El caso es que cuando esto sucede, cuenta Alejandra, fuimos mi compañera y yo y vimos que una señora estaba dormida en la cama. Salimos de allí y volvimos a ver pasar otra sombra. Esa noche estuvimos las 4 compañeras sin separarnos ni para ir al baño. Además, en ocasiones, según Alejandra, tenía la sensación de notar una brisa, como cuando alguien pasa a tu lado. Pero allí no había nadie. O incluso estar en el despacho haciendo cosas y oír que me llamaban por mi nombre. Estando yo sola en toda la planta. También hay gente que ha ido a trabajar en el turno de noche y no ha podido seguir allí por miedo. Si se lo contásemos a la dirección de la residencia, nos tomaría por locas, nos decía Alejandra. Pero eso no es todo. Según ella, había un señor ciego en la planta baja que estaba de pie en la cama y decía que había unos niños saltando en la misma. Alejandra solo se le ocurrió seguir la corriente y decir, venga niños, dejad dormir al abuelo. También, según nuestra protagonista, hay puertas que se abren solas y el montacargas sube y baja cuando quiere. Bueno, esto del montacargas o los ascensores que suben y bajan se puede ver también un fallo mecánico. Esto nos ha pasado en sitios de estas características a los que hemos acudido en otras ocasiones por curiosidad, porque ahí aparentemente sucedían cosas. Pero amigos, un niño ciego que ve, perdón, un señor ciego que ve unos niños saltando en la cama, ostras, esto a mí me llama mucho la atención. Esto no es habitual en ese tipo de historias. Estaréis de acuerdo conmigo los más veteranos a la hora de leer o contemplar o informaros de este tipo de experiencias, ¿no? Pues eso es lo que nos contaba Alejandra. La cosa pintaba bien. Insisto, lugar emblemático
ya lo hemos comentado, Real y Santa Casa de la Misericordia de Bilbao, 2 siglos y medio de antigüedad, y fue muchas cosas, como antes decíamos, ¿no? Un hospicio, orfanato, actualmente residencia geriátrica. Pero la cosa no es todo. Ya también tuvimos ocasión de reunirnos con otra persona, a la que llamamos Leticia, en un pueblo de Cantabria, la cual estuvo 7 años trabajando en la Misericordia, concretamente entre 2011 y 2018. Y nos contaba lo siguiente, yo literal: al principio de trabajar allí, en el turno de día, alguna residente me comentó que no había dormido nada porque había niños llorando y corriendo por allí. Hay que decir y que recordar que los niños dejaron de frecuentar aquel lugar desde hace casi 4 décadas. O sea, ahí no tenía que haber niños, ¿vale? En su día, este lugar pues hospedaba a niños desfavorecidos, pero claro, de esto hace casi medio siglo, ¿vale? Allí solamente hay señoras mayores, con lo cual no tiene sentido que la gente vea niños. Esto hay que dejarlo claro, ¿vale? Y no es que lo vea una persona o dos, es que ya son varias. Los residentes nos decían que por favor sacáramos a los niños de la habitación, que estaban jugando y obviamente les molestaban. Esto nos decía Leticia. Una señora, con pleno uso de sus facultades mentales, nos preguntó si había una auxiliar nueva, porque le había llamado y la miró, pero no le hizo caso. Oiga, señora, por favor, atiéndame. Y la señora ni caso. Claro, se extrañó y preguntó si había una auxiliar nueva porque no la tenía, digamos, como referencia habitual. No era de las trabajadoras que estaban allí día y noche o con sus respectivos turnos rotatorios en esta residencia, ¿no? ¿Cómo era la señora? Iba de blanco, pero llevaba falda, uniforme. En otra ocasión, según Leticia, oímos unos ruidos en la planta 0, en la habitación contigua al despacho, y llamamos al enfermero. Él tenía que preparar las medicaciones del día siguiente en todas las plantas. Lo preparaba por la noche. Nunca preparaba la medicación en esa planta, que antes era el comedor, porque decía que allí había una señora fregando los platos. Señora que no debería estar ahí, matizaba. Bueno, tenemos ya no solamente niños aparentemente fantasmas, sino una asistenta fantasma que tenía un uniforme que no se correspondía con el uniforme que llevaban el resto de sus compañeras y que nadie había visto nunca. Leticia también cuenta que otra compañera y el enfermero bajaron al despacho a mirar, pues lo que antes comentábamos, ¿no? Que había ruidos en la planta 0 cuando aparentemente no tenía que haber nadie, ¿no? Después entraron en la habitación de al lado, de donde venían los ruidos. Él movió el armario, pues pensaron que igual había pues alguna rata o algo que provocase ese ruido, pero no vieron nada. En la habitación había una señora durmiendo y según Leticia fue poner el pie fuera de la habitación y notar otra vez el ruido. También nos contaba que era habitual oír pasos o ver una luz que se encendía y se apagaba cuando ahí no había nadie. Ruidos extraños, luces que se encienden y apagan, niños que no tienen que estar ahí, trabajadoras que no existen. La cosa sigue apuntando maneras. Según Leticia, una residente, tras pasar su primera noche, me dijo que cómo podía tener tan poco corazón de llevar a mis hijos al trabajo y dejarlos llorar toda la noche, ni que decir tiene que yo no hice tal cosa, os contaba Leticia. Ostras, esto... Ostras, me ha dado un pequeño escalofrío, os lo juro, ¿eh? O sea, me estoy intentando meter en la situación de Leticia y imaginaos la situación, o sea, otra persona, otra de los, digamos, de las personas que están allí, ¿no? Al cuidado de los trabajadores. Oye, qué poca vergüenza, o sea, de traer a los niños y dejarles llorar para que no pueda dormir. Es que allí no había niños. En la tercera planta, según Leticia, una anciana me decía que conmigo siempre iba un niño que se llamaba Alfonsito. Además, el enfermero decía que notaba energías malas allí. Bueno, seguimos para bingo. Según Leticia, hay más auxiliares y enfermeros que han vivido estos fenómenos, pero no quieren hablar por miedo. Hay un extrabajador que no quiso hablar del tema ni con ella
y menos con nosotros, porque pasó mucho miedo en este lugar, en la Misericordia de Bilbao. Allí por la noche trabajar, yo no. Mal, le decía a nuestra segunda protagonista, a Leticia, la cual asegura que allí han pasado cosas terribles en el contexto de los abusos a menores, ojo a esto, por parte de miembros de la Iglesia en la época en la que la casa acogía a huérfanos. Según Leticia, las monjas eran muy estrictas. Es un sitio donde ha habido mucho sufrimiento. Ana, compañera de Leticia, con quien también pudimos hablar, nos afirmaba que a los niños de la Misericordia los castigaban las monjas encerrándolos en el armario. Ojo a este dato, ¿eh? Haciendo referencia pues, a los ruidos que oyeron aquella noche en el propio armario de una de las habitaciones. Ella estuvo en ese momento con Leticia y otro extrabajador que tampoco quiso hablar con nosotros. Hay otro trabajador de la Misericordia, ya te digo que tuvimos acceso a muchos de ellos, a lo que con unos hablamos, con otros no, y otros no quisieron ni siquiera tener la deferencia de decirnos que no, o sea, se negaron en redondo, ¿no? Otro trabajador de este lugar, que tampoco quiso concedernos una entrevista, sí que nos confirmó el acontecimiento de la señora fregando los platos y que ha sido testigo de esos fenómenos en dicho lugar y otros en su entorno personal. Bueno, pues, ¿qué os parece esta historia? Varios testigos, varios pacientes. No solamente es que un paciente vea algo, no solamente es que haya varios pacientes que vean lo mismo, es que incluso las trabajadoras también reportan algunos de estos fenómenos aparentemente inexplicados. ¿Y por qué esta historia tiene tanto interés? Primero, porque es un edificio con mucha historia. Voy a hacer un pequeño inciso histórico, un pequeño paréntesis, porque obviamente el contexto es importante y a lo mejor alguno de vosotros empieza a atar cabos. Yo no lo voy a hacer, yo simplemente me limito a contar los hechos, lo que nos han contado que sucede y ahora los hechos históricos que rodean al lugar. Luego, lo de un A más B lo dejo a vuestro criterio, ¿vale? En el número 2 de la bilbaína avenida Sabino Arana se levanta desde el siglo XVII este edificio. En el siglo XVIII, Bilbao era una ciudad en crecimiento, impulsada por el comercio y la actividad portuaria. Sin embargo, este desarrollo no evitaba la existencia de una marcada desigualdad social. Ante la pobreza, la Iglesia y la sociedad civil promovieron obras de caridad para ayudar a los más desfavorecidos. En este contexto, el Ayuntamiento de Bilbao fundó la mentada Casa de la Misericordia. En el siglo XIX, la institución resistió a las guerras carlistas, adaptándose a las necesidades del momento. En 1871 se trasladó a su actual sede, Finca San Mamés. En el siglo XX, en pleno franquismo, siguió operando como residencia y orfanato. Y es ya en 1988, ya en plena democracia, cuando se consolida como un hogar para personas mayores, función que mantiene, como decíamos, hasta hoy en día. Ya en la actualidad es una residencia geriátrica pública gestionada por una fundación privada sin ánimo de lucro, pero con una fuerte vinculación con las instituciones vascas. Cuenta con un total de 237 plazas, de las cuales 150 son concertadas con Diputación Foral de Vizcaya. Además de su labor social, la Misericordia es patrimonio histórico y arquitectónico de Bilbao, con edificios singulares y jardines que forman parte del paisaje urbano. Su historia refleja la evolución del concepto de asistencia social en Euskadi, desde la beneficencia religiosa hasta los modelos de bienestar actuales. El 18 de septiembre de 2024, hace muy poquito, hace nada, tuvo lugar el acto institucional conmemorativo del 250 aniversario de la Santa y Real Casa de la Misericordia. Nosotros fuimos, tanto Leire como yo, a este lugar a mediados de agosto del pasado 2024. Además eran fiestas en Bilbao. Lo pasamos muy bien. Entre rato y rato, ¿no? Recabando este tipo de informaciones que os estoy trayendo ahora aquí a este nuevo episodio de Expediente Cuevas en YouTube. Como es bien sabido, en la capital bilbaína, la Casa de la Misericordia y el estadio de fútbol del Athletic Club de Bilbao están ligados a la figura de San Mamés,
un niño mártir del siglo III. La Capilla de la Misericordia alberga una estatua de San Mamés y la institución celebra su día con festividades. El estadio de fútbol, conocido como la Catedral, un lugar inexpugnable durante muchos años para equipos rivales. Ahora quizá ya no tanto. Pues este lugar recibió el nombre de San Mamés en honor al santo, el estadio de fútbol. Cuenta la leyenda que el niño mártir fue arrojado a los leones y este los amansó. De ahí que los jugadores del Athletic sean conocidos como tales. No sé si sabías este dato, pero como futbolero yo no pude resistirme a incluirlo en las pesquisas que junto a la compañera Lira hicimos sobre el lugar. Y aquí llega, digamos, el punto más turbio. Lo que contaba antes era la historia más light. Ahora voy a contaros la no tan light. Algo os adelanté ya y algo nos contaban precisamente algunas de las trabajadoras. Y es que este lugar ya atesoraba historias bastante funestas de presuntos abusos a menores, ¿vale? Y es que en la Misericordia de Bilbao, al igual que en otras instituciones religiosas de acogida, se han denunciado casos de este tipo de abusos ocurridos en décadas pasadas, especialmente entre los años 40 y 70 del pasado siglo XX. Durante ese periodo, niños y niñas tutelados por la institución, muchos huérfanos o de familias pobres, fueron víctimas de malos tratos físicos, psicológicos y sexuales por parte de algunos religiosos y personal de ese centro. Estas situaciones, enmarcadas en un contexto de impunidad y silencio, se produjeron en una época en la que las denuncias eran prácticamente imposibles y la protección de los menores muy, muy limitada. Se confirma el suicidio de al menos un niño en los años 70 en la Misericordia, aunque se desconoce su identidad. En los últimos años, algunas víctimas han dado testimonio público, relatando los abusos sufridos y reclamando reconocimiento, verdad y reparación. La Casa de la Misericordia, al igual que otras instituciones ligadas a la Iglesia, ha sido señalada en investigaciones periodísticas y sociales que intentan sacar a la luz estos hechos. Ojo a los artículos publicados en el diario de ella, porque merecen mucho la pena. Entre los agresores identificados se encuentra canónigo José Luis Pérdigo, principal abusador de las décadas de los 60 y 70. Hubo también otros religiosos no identificados por nombre, uno concretamente entre 1961 y 1978. En cuanto a las víctimas documentadas, al menos hay 5 varones, incluyendo a Joseba Imanol Ibarra y José Ramón Blázquez. Esto es información que está contrastada y documentada, ¿vale? Esto no es rumorología, esto no es lo que alguien ve en mitad de una noche que tú interpretas si eso no es un fantasma. No, estos son datos reales y objetivos, frutos de investigación de archivo e investigaciones periodísticas. Aunque la institución ya no acoge menores desde hace décadas y su función actual es ya de residencia para personas mayores, su pasado está siendo objeto de revisión y demanda de memoria histórica. Las peticiones de las víctimas han impulsado debates sobre el papel de las instituciones religiosas y públicas en la tutela infantil durante el franquismo y la posguerra. Varios de esos testimonios hablan de la presencia de un niño rubito y con pantalón corto. Recordemos, una anciana hablaba también de un tal Alfonsito, lo recordáis, ¿verdad? ¿Hay alguna relación entre estos presuntos niños fantasmas y el niño que allí se suicidó? Bueno, obviamente es una posibilidad. Tal vez el silencio impuesto durante décadas ha comenzado por fin a resquebrajarse con vídeos como este. Hoy, las paredes de este lugar, de esta Santa Real Misericordia de Bilbao, parecen hablar no con palabras sino con grietas, dejando al descubierto los escombros de aquello que presenciaron en un silencio inquisidor. Así acabamos el reportaje Leire y yo. Bueno, pues aquí tenéis la historia. A mí me parece muy interesante, insisto, por varios motivos. Primero porque es nueva. Ya estamos, digamos, un tanto acostumbrados a historias de estas características que son siempre las mismas, ¿no? Más de lo mismo, un poco de hartazgo a este respecto, ¿no? Son siempre los mismos temas.
Y algunos nos demandáis nuevas historias, ¿no? Aquí tenéis una de ellas. Y no ha sucedido en un lugar abandonado. No. No hemos ido a un sitio abandonado a grabar psicofonías para traeros aquí una especie de vídeo de sensaciones, gritos y demás historias que tienen más de fantasmales en lo humano que en lo aparentemente espiritual. Tampoco. Aquí os traemos una historia que está teniendo lugar en un sitio emblemático, como decíamos, de la ciudad de Bilbao y del que no se sabía absolutamente nada hasta ahora. Así que, bueno, pues aquí tenéis la historia. No sé si os ha gustado, si os interesan este tipo de historias. Si así es, por favor, dejadlo en comentarios. Si queréis suscribiros para estar al tanto de los vídeos que hagamos a este respecto u otros tantos, pues ya sabéis dónde tenéis que ir. Y recordaos también que, hablando de historias de fantasmas, justamente hace unas horas publicaba un episodio de Testigo de L, que es uno de los podcasts de la franquicia Dimensión Límite. Lo tenéis en iVoox, en Podimo, en Apple Podcasts y en Amazon Music. Y en esta edición también hay una historia de fantasmas brutal que nos cuenta Teresa Fernández. Fantasmas que empujan a los moradores. Hay incluso un vídeo de una asistenta que se ve como alguien la empuja por una escalera. Yo he visto el vídeo. Y es una historia súper interesante, una casa encantada en un lugar de Madrid en el que ha pasado absolutamente de todo. Lo tenéis en el último podcast de Testigo de L, subido, insisto, hace unas horas. Lo digo por si queréis más historias de fantasmas que se hayan publicado recientemente, pues tenéis este primo hermano de este canal de YouTube, de este Expediente Cuevas, el podcast Dimensión Límite y, en este caso, el programa Testigo de L, concretamente el tercer programa Testigo de L, hasta la fecha que ya tenéis publicado. Sin más, recordaos que podéis colaborar para que estos vídeos y estos podcasts se sigan haciendo, que se os ofrecen de forma totalmente gratuita, pero si queréis que sigamos yendo a lugares, que sigamos contando historias, que sigamos haciendo interesantes entrevistas, etcétera, etcétera, bueno, pues hay una cuenta de PayPal que responde al nombre de apoyodimensionlimite@gmail.com, a la que podéis hacer vuestras donaciones, que ni que decir tiene que serán muy bien recibidas, ¿vale? Y bueno, pues para contactar conmigo lo podéis hacer o bien desde los propios comentarios, me comentáis lo que consideréis oportuno en abierto, y si quieres ser o queréis comentar algo por privado, pues podéis hacerlo, por ejemplo, en Instagram, me tenéis como David Cuevas Insta. Así que sin más, recomendándoos que no os perdáis el canal de mi amiga Adriana Stop, Rumbo al Infinito FM, lo tenéis aquí en YouTube, y porque merece mucho la pena. Me despido hasta la próxima edición de Expediente Cuevas. ¿Qué será? No lo sabemos. De verdad que no tengo ni idea. O sea, no yo digo para hacerme interesante, es que no lo sé. La verdad es que estos contenidos los vamos preparando pues de forma que consideremos que pueden ser interesantes para vosotros, y en ocasiones casi que de un día para otro, porque el material ya existe, el material ya está. Así que, sin más, si queréis más información de esta historia que os he contado, si queréis ver las fotos, revista Más Allá, la tenéis en vuestros kioscos. Y espero que estéis bien, espero que hayáis empezado el año con buen pie. Y dicho esto, ya sí que sí, me despido hasta el próximo Expediente de L. Hasta la próxima.